Buenas tardes, mi nombre es Mario Rojas, soy estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, pertenezco a la clase de Desarrollo Social Contemporáneo y el día de hoy vamos a hacer como tal un énfasis en el texto de DEX y Desarrollo, Visiones Hegemónicas y Alternativas, específicamente en el capítulo 2, Visiones de Desarrollo para el Capitalismo. Quiero generar como tal una partitura desde el desarrollo como la idea de Occidente, ¿no? Y es como tal generar la visión de ese otro como alguien diferente, como tal en todas las culturas. Esto tenemos que pues, generarlo como tal desde un punto de partida donde la idea de Occidente nos genera como tal una observación diferente de la persona, ¿sí? Ideas posteriores de unas periferias capitalistas y pues observando como tal todo lo que es civilización, barbarie, modernos, culturas, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, todas estas ideas como tal que el mismo capitalismo nos ha intentado como generar esta división periférica del mismo occidente. Pues esta inversión moderna del otro como tal la generamos más o menos, bueno, una visión en el siglo XVI en este tratado llamado Tratado de Tordesillas, que fue como tal esta época de descubrimientos. Este tratado de Tordesillas fue en 1533 y fue específicamente en todas las monarquías de España y Portugal. ¿Qué trajo como tal este tratado? Este tratado lo que trajo fue una división de periferias en el territorio, y esto trajo consigo pues muchas cuestiones de trabajo y muchas cuestiones de la misma capital. Entonces, como pues les estaba diciendo, este mismo tratado lo que trajo fue esta división de periferias y esta división de territorios conquistados en la época de la conquista, valga la redundancia. Esta época de la conquista trajo un punto muy importante y fue una división internacional del trabajo. ¿Qué trajo con esto? Toda la división internacional del trabajo lo que basó específicamente fue como tal toda la exportación, una exportación específica de materias primas. Completamos. Paul Suelcy en 1966 indicó que el subdesarrollo fue como tal esta idea para perfeccionar el mismo capitalismo. ¿Qué podemos ver ahí? Que este subdesarrollo fue como tal esta plataforma, ¿no? Fue esta plataforma para que el capitalismo empezara como tal a generar este enriquecimiento de algunas civilizaciones, dejando a otras diferentes, pero todas estas élites fueron como tal esta plataforma y estas ideas para generar como tal la fuerza de todos estos centros metropolitanos. Todas estas élites, desplazándonos un poco a América Latina, vemos que es a eso a mediados del siglo XIX más que todo, todas estas culturas y estas civilizaciones o sociedades que de los mestizos, los mulatos, los afrodescendientes, todos ellos eran vistos como culturas bajas, ¿sí? Y estas culturas bajas pues eran, se puede decir, enriquecedoras de otras culturas mucho más importantes, ¿sí? Todo esto se observó como tal y es una gran concepción de una idea de Occidente. Otro hito histórico muy importante en este tema como tal de desarrollo y de diferencia de culturas fue uno llamado el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles se firmó el 28 de junio de 1919. Este mismo tratado lo que hizo que puso el fin como tal a la Primera Guerra Mundial, pero también generó, bueno, como sabemos bien, unas pérdidas en Alemania, pero generó diferenciación del otro. Y toda esta diferenciación del otro, todo por una idea de Occidente, ¿sí? Después de la guerra y después de la pérdida que tuvo Alemania, todas estas ideas civilizadoras, supuestamente, generó diferencia entre los otros. Entonces, bueno, pues, toda esta idea de Occidente como tal mostró una supuesta idea que teníamos que enseñarles o enseñarnos a los pueblos atrasados. Pues bueno, hay unos puntos muy importantes en el texto, sí los noté acá. Son 3 puntos donde hablamos, uno, del desarrollo presentado como un proceso natural. ¿Qué queremos decir en esta parte? Mostramos cómo el desarrollo como un proceso natural del humano y de toda la evolución. Es un proceso necesario, es un proceso que debemos realizar normalmente, y pues el texto en sí nos enfatiza que, o sea, es un aspecto muy importante, ver desde qué perspectiva y desde qué punto podemos empezar a ver el desarrollo, ¿no? En ese sentido. El siguiente punto es continuidad y homogeneidad. Esto especifica como tal que depende de todos. Es una cultura que continúa de generación en generación y es un desarrollo en materias primas,
en costos económicos, en estratos sociales, donde nuestras mismas generaciones que continúan y de las generaciones que venimos han ido mejorando y ha sido continuo y totalmente homogéneo. Y un carácter temporal y acumulado en política, economía y países desarrollados. ¿Esto qué punto especifica? Que es una lucha constante de países, los países subdesarrollados, un país tercermundista, un país de primer mundo. Esta lucha de diferentes países ya se mete mucho con aspectos económicos y políticos, ¿sí? Toda la economía, toda la política del país empieza como tal a generar ese gran proceso y muestra esa diferenciación de puntos. Como tal, podemos ver que también que es un fenómeno irreversible, ¿sí? Y esta es lo que les nombraba anteriormente, una misma lucha de países, ¿sí? Una lucha política, una lucha económica, ¿sí? Países económicamente bien contra países económicamente mal, pero aún así sacándole nuestras mismas riquezas. Todo esto trae a una concepción que podemos decirle política de desarrollo. Esto trae consigo, por ejemplo, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el partido nazi y todo derroca el Tratado de Versalles, que comienza la. Ahí mismo observamos que Estados Unidos y la Unión Soviética emergen como superpotencias. Esto trae un discurso del presidente Truman donde empieza la era de desarrollo. Y efectivamente pues ya Estados Unidos continúa con su legado capitalista. Pues para finalizar quiero especificar que definitivamente siempre ha sido una lucha de clases por poder económico. Esta guerra ha sido constante de clases, poder y política. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.